Bienvenidos a Ideas Numéricas. Hoy vamos a ver sistema de medición angular, un tema de trigonometría. Muy bien. ¿Qué es el sistema de medición angular primero? El sistema de medición angular son los diferentes métodos o formas para medir un ángulo. Existen muchos. De hecho, nosotros podríamos crear nuestro propio sistema. Pero en la trigonometría, en el curso, solo vamos a estudiar tres. El sistema sexagesimal, que lo vamos a explicar en breve, el sistema centesimal y el sistema radial. Pero para eso, primero vamos a explicar qué es el ángulo trigonométrico. ¿Qué es el ángulo trigonométrico? Es aquel que se genera al hacer rotar un rayo por su origen desde una posición inicial hasta una posición final. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Vamos a interpretarlo en el plano cartesiano. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver acá. Dice, es aquel que se genera al hacer rotar un rayo por su origen. El origen va a ser en la intersección de los dos planos. Aquí va a ser el origen. Supongamos que la regla sea el rayo. ¿Qué va a pasar? Este es el rayo. Entonces dice, lo voy a hacer rotar desde su posición inicial. La posición inicial va a ser el eje X. Esto de aquí va a ser la posición inicial. Vamos a ponerlo por aquí. El eje X va a ser la posición inicial, que también es llamado lado inicial. Lado inicial. Muy bien, listo. Entonces, desde ahí va a partir. Es como si esta regla fuera el rayo y yo lo roto. Por ejemplo, lo roto hasta aquí. Entonces, hasta aquí es donde se detuvo. ¿Esa qué sería? Su posición final. Entonces, si yo trazo aquí, listo, trazo un rayo ahí. Esa vendría a ser la posición final, o también llamado lado final. Listo, eso. Ahora, ¿cuál es el ángulo? El ángulo es lo que está entre los dos, entre la posición inicial y entre la posición final. El ángulo sería este, que yo le voy a llamar alfa. Un ángulo alfa. Listo. Entonces, tenemos eso de ahí. Ahora, ¿qué más? Bueno, eso es el ángulo trigonométrico. Ahora, el ángulo trigonométrico no solo está en el primer cuadrante, también está en el segundo, está en el tercero y está en el cuarto. El detalle está en hacer rotar a un detalle muy importante, es que el lado inicial siempre va a ser la parte de X positivo. ¿Sí? Aquí siempre va a ser el lado inicial. ¿Cómo van a rotar los rayos? Van a rotar aquí, va a rotar por acá, va a rotar por aquí y en cada uno de los cuadrantes y hasta aquí. Un ejemplo del segundo cuadrante, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. Vamos a ver. Si rotamos, por ejemplo aquí, ahí ese rayo está en el segundo cuadrante. Por aquí. Muy bien. ¿Cuál sería el ángulo? El ángulo siempre va a partir del lado inicial. Siempre va a partir de aquí. De este X positivo. Entonces, el ángulo sería esto. Eso sería. Todo esto de acá. Hasta ahí vamos a ponerle un ángulo beta. Todo eso sería el ángulo. ¿Sí? Y así con el tercer cuadrante. Por ejemplo, si ponemos uno en el tercer cuadrante, ¿cómo sería? Vamos a trazar un rayo en el tercer cuadrante. Ahí está. Igual, ubicamos la posición inicial y vamos a trazar
bueno, vamos a poner el ángulo, ¿no? Desde la posición inicial hasta la posición final. Todo esto. Vamos a poner un ángulo θ. Y así, si hubiera uno en el tercer cuadrante, lo único que tendríamos que hacer es trazar el rayo y ubicarlo hasta el cuarto cuadrante. Vamos a ponerlo, a ver, vamos a ponerlo. ¿Cómo sería? Sería así. Vamos a trazar el rayo. Aquí. Cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Y vamos a ubicar el ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico parte del lado inicial o posición inicial hasta donde termina en su posición final o lado final. Todo este trayecto, todo este ángulo es ¿cuánto? A ver, vamos a poner una variable. Phi. Ahí está. Listo. Entonces, el ángulo trigonométrico está en cualquier cuadrante siempre y cuando vaya desde una posición inicial, que también es llamada lado final, y llegue hasta una posición final, que también es llamado lado final. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser el ángulo trigonométrico. Ahora sí vamos a ver los sistemas de medición angular y vamos a empezar por el sistema sexagesimal. ¿Qué podemos decir del sistema sexagesimal? El sistema sexagesimal se representa por la letra S, ¿sí? Su inicial de sexagesimal. También es llamado como el sistema inglés. Muy importante esto porque, por ejemplo, si estás preparándote para un examen de admisión, puede que te venga una pregunta, convertir un ángulo al sistema inglés y no te venga sistema sexagesimal. Entonces es importante que recuerdes eso. Entonces, ¿qué más podemos decir del sistema sexagesimal? Un grado en el sistema sexagesimal se representa de la siguiente manera. Se representa con el 1 y una bolita en la parte superior derecha. ¿Sí? Este sistema sexagesimal es el que trabajamos en geometría plana, por ejemplo, ¿no? Te acordarás del triángulo equilátero, ¿no? 60 grados, 60 grados, 60 grados ya. Ese 60 grados es en ese sistema, ¿sí? Entonces, una vuelta en el sistema sexagesimal, ¿a cuánto equivale? A 360 grados. Muy bien, una interpretación de este sistema es que una vuelta, ustedes saben qué es esto, ¿no? Una circunferencia. Entonces, si nosotros trazamos el plano cartesiano aquí, en esta circunferencia, que ha dado una vuelta, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar aquí en esta circunferencia? Ahí está. Listo. Este vendría a ser el eje X, este vendría a ser el eje Y. Muy bien, vamos a ver. Para este sistema, aquí va a estar el grado 0, 90 grados. Aquí va a estar 180 grados. Y por acá va a estar 270 grados. Y si doy la vuelta completa, voy desde este punto y doy una vuelta, aquí también es 360 grados. ¿Cuándo da una vuelta? Y arriba sería 0 grados. Muy bien, ¿qué quiere decir? Que a un cuarto de cuadrante yo lo voy a dividir en 90 ángulos de una unidad. Bueno, de un grado, ¿no? De un grado. Entonces, si yo divido a este cuadrante en 90 angulitos, y así, de tal manera que sean 90, cada uno va a medir un grado. Un grado por aquí, un grado por acá, y así. Eso es lo que quiere decir la interpretación del sistema sexagesimal, que una vuelta sea 360 grados, porque aquí van a haber 90, aquí 90, aquí 90, y aquí otra vez 90. Muy bien.
Otra cosa, las unidades. Aquí ya tenemos grados, pero ¿cómo es el minuto? ¿Cómo se representa el minuto? Un minuto en el sistema sexagesimal, un minuto sexagesimal, ¿cómo se representa? Se representa con un 1 y una rayita en la parte superior derecha. Y si quiero un segundo sexagesimal, es el 1 con dos rayitas. 1 con dos rayitas. Perfecto. Bueno, pausa. Ahora vamos a ver las equivalencias. Ya vimos las unidades. Ahora, las equivalencias en ese sistema, vamos a ver tres principalmente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Un grado, ¿a cuántos minutos equivale? A 60. Perdón, 60 minutos. Y la siguiente que vamos a ver es un minuto. ¿A cuántos segundos equivalen? A 60 segundos. Listo. Eso es las equivalencias en este sistema. Luego de estos dos podemos dar otra equivalencia. Por ejemplo, un grado en segundos. ¿A cuánto equivale? Ya. Hago lo siguiente. Miren, un grado equivale a 60 minutos. Por un minuto. ¿A cuántos segundos equivalen? A 60 segundos. Listo. ¿Quién se cancela? Se cancelan los minutos y ahí te queda. Un grado es igual a 60 por 60 segundos. ¿Cuánto es eso? Un grado es igual 6 por 6, 36, y le agrego los dos 0. Un grado es igual a 3600 segundos. Bien, esto es con respecto al sistema sexagesimal. Ahora hablemos del sistema centesimal. El sistema centesimal se representa por la letra C, su inicial. Bien, también es llamado sistema francés. Es importante esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del sistema centesimal? Un grado en el sistema centesimal se representa con el 1 y una G arriba, ¿sí? El 1 y una G arriba. Ya este es un sistema diferente al que estamos acostumbrados, por ejemplo, en geometría, ¿no? En geometría plana, que vemos el sistema sexagesimal. Este es algo diferente. Bien, este sistema lo que va a hacer es dividir a una vuelta en 400 partes iguales, que va a ser un grado centesimal. Entonces, ¿a qué equivale una vuelta en un grado centesimal? Una vuelta va a equivaler ¿a cuánto? A 400 grados centesimales. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que vale una vuelta. En el sexagesimal equivalía a 360 grados. Aquí va a equivaler a 400 grados. Muy bien. ¿Qué más podemos decir en esto? Las unidades. Un minuto en el sistema centesimal, ¿a qué equivale? A 1 con una M arriba. Y un segundo, 1 con una S arriba. Una forma rápida de acordarnos de esto es M de minuto y S de segundo, pues, ¿no? Eso serían las unidades. Ahora, si lo vemos en una circunferencia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si lo vemos en una circunferencia? Bien, vamos a trazar los cuadrantes. Veamos por acá. Vamos aquí. Vamos a trazar los cuadrantes. Por aquí. Ahí está. ¿Qué va a pasar en los cuadrantes? ¿Cómo van a ser los grados? Bien, si lo vemos en un cuadrante, por ejemplo, tenemos aquí la circunferencia y dividido en los 4 cuadrantes. Vamos a ver. ¿Qué ángulo sería aquí? 0 grados centesimales. ¿Aquí cuánto sería? A ver, la cuarta parte de 400. 100 grados centesimales.
¿Aquí cuánto sería? La mitad. Aquí sería 200 grados centesimales. ¿Cuánto sería aquí? Las 3/4 partes. Sería 300 grados centesimales. Y si damos una vuelta, vamos desde este punto hasta aquí. ¿Cuánto sería? Sería una vuelta completa. Sería 400 grados centesimales. Muy bien. Lo que quiere decir este sistema es que va a medir a la vuelta en 400 partes iguales. Cada parte, cada ángulo, ¿cuánto va a medir? Va a medir 1 grado centesimal. Y así. Ahora hablaremos del sistema radial o circular, o también conocido como internacional. Se representa con la letra R. Este es el sistema con que nos vamos a familiarizar con el curso de trigonometría, porque este sistema es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Bien, lo característico de este sistema es su unidad, que es el radián. Se representa con las minúsculas RAD. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué es un radián? ¿Qué es un radián? Un radián, si nosotros lo representamos aquí, un radián es un ángulo. Un radián. RAD. Donde si ubicamos el centro de la circunferencia y trazamos a un punto de la circunferencia, ustedes saben que es radio. Yo le pongo R. Y este de aquí también es radio. Y esto que va de aquí a acá, ¿qué es? Es la longitud de arco, ¿verdad? Entonces, es un radián aquel que cuando se forma una longitud de arco y un radio y se forma un sector circular, si pasa esto, que el radio es numéricamente igual a la longitud de arco, entonces quiere decir que el ángulo que está ahí es justamente eso, un radio, ¿verdad? Eso es un radián. Muy bien. Un radián vendría a ser la unidad del sistema radial o circular, o también conocido como internacional. Muy bien. Esto es lo que hay que ver aquí. Ahora, como les dije, un radián es un ángulo. Pero ¿a qué equivale un radián en grados sexagesimales, por ejemplo? ¿A qué equivale eso? Un radián equivale a, en grados sexagesimales, por ejemplo, a 57 grados, 17 minutos, 44 segundos. Esta equivalencia es muy importante. ¿Por qué razón? Porque en algunos ejercicios a veces tenemos que convertir. Entonces vamos a utilizar esa conversión. Muy bien. Ahora, veamos este sistema en el plano cartesiano. Veamos por acá. Bueno, algo a aclarar aquí es de dónde sale L igual a R. ¿Por qué digo eso? Por lo siguiente, pues, ¿no? ¿Y por qué tita es un radián? Por la fórmula que ustedes tal vez recuerden, LOR. Longitud de arco es igual al ángulo central por el radio, ¿no? De ahí es de donde deriva todo esto, ¿sí? De aquí. Muy bien. Ahora, pasemos a verlo en el plano cartesiano. Veamos por acá. Plano cartesiano. Vamos a trazar los 4 cuadrantes. ¿Qué pasa por aquí? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Tenemos lo siguiente. Vamos a poner los planos X y Y. Veamos por aquí. Ahí está. Bien. Algo importante a aclarar aquí es a qué es igual una vuelta en este sistema. Una vuelta en este sistema va a equivaler a 2pi radián. Una vuelta equivale a 2pi radián.
Muy bien, eso es lo que equivale una vuelta. Entonces, un cuarto de vuelta, ¿cuánto equivale? Bien, un cuarto de vuelta sería esto, ¿no? Un cuarto del cuadrante. Esto de aquí es lo que vale pi sobre 4. Pi medios, perdón, pi medios. Un cuarto. 2 pi entre 4, pi medios. Muy bien. Por aquí, pi medios. Listo. Bueno, y si no hay ángulo por aquí, 0 pues, ¿no? 0 radianes. Bueno, aquí hay que aclarar que son radianes, ¿no? Y medio radian. Medio radian. Listo. Media vuelta. La mitad de 2pi, ¿cuánto es? Pi. Pi radian por aquí. Pi radian. 3 cuartos de vuelta. ¿Cuánto sería? 3 medios de pi radian. Muy bien. Este es el sistema que vamos a ver aquí. ¿Sí? Vamos a ver a lo largo del curso de trigonometría. Esto es lo que tenemos que ver. Bien, esto es con respecto al sistema radial, en donde vamos a ver lo más importante, creo que aclarar aquí para ver luego las equivalencias y los ejercicios, es acordarse de esto de aquí, que una vuelta equivale a 2pi radial. Bien, esto es con respecto al sistema radial o circular. Una de las cosas que aclarar aquí es cuál es el valor de pi, ¿no? Porque lo vemos ahí como una variable. Bueno, el valor de pi, para empezar, pi es un número irracional, ¿no? Irracional trascendente. Entonces, ¿a qué es igual pi? Pi es igual a 3.1415 y así, y no acaban los decimales, ¿sí? Entonces, para pi vamos a tener dos equivalencias aproximadas, ¿no? Para pi tenemos dos equivalencias aproximadas. Pi va a equivaler aproximadamente, ojo, aproximadamente, a 3.14 o 22 céntimos. Eso es lo que va a equivaler pi aproximadamente en los ejercicios, ¿no? Bueno, depende de la condición del ejercicio, ¿no? A veces te dicen considere pi 22 céntimos o considere pi 3.14, ¿no? Depende de la calidad del ejercicio, de la condición. Entonces, bueno, esto es lo que se tiene que tener en cuenta aquí para poder ver las equivalencias después y considerar el valor de pi, de seguro con cualquiera de las dos aproximaciones. Bien, este es el sistema radial. Infinite power, infinite power, infinite power, infinite power.